Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de la historia de Hegel. Como se sabe, Hegel es un gran filósofo idealista, desarrolló el idealismo absoluto, nació en 1770 en Alemania y murió en el año 1831 y tiene uno de sus libros que es Filosofía de la historia, junto con otros numerosos libros que escribió a lo largo de su vida como filósofo, como profesor de la Universidad de Berlín y como gran pensador que fue. Hegel consideraba que la historia era un proceso racional guiado por el espíritu o razón o infinito, o Geist, dicho en alemán. Claro, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento de Hegel porque considero que la historia es irracional, más que racional. Si no podemos pensar en las guerras que se producen, aunque puedan tener unas causas, unos efectos, unas explicaciones de por qué surgieron, diríamos que la historia no se caracteriza precisamente por su racionalidad, desde mi punto de vista. Si pensamos también en muchísimos problemas como el hambre, las injusticias sociales, etcétera, etcétera, pues más bien es un proceso irracional claramente que racional. Si pensamos en los terremotos, en las situaciones críticas que atraviesa la humanidad por distintos problemas, pues lo que impera es la irracionalidad más que lo racional. En cualquier caso, era su pensamiento como filósofo idealista. Según Hegel, la historia se desarrolla también a través de un proceso dialéctico que supone o presupone una confrontación de contrarios, donde una tesis se enfrenta a su antítesis o oposición contradictoria, resolviéndose en una especie de síntesis que supera y conserva los elementos de los contrarios, etcétera, etcétera. Estas ideas, pero desde una perspectiva ya materialista, las retomó en la filosofía Marx, en su filosofía marxista, y realmente también hay que señalar que para Hegel cada época de la historia representa un estadio en el desarrollo de la convivencia y de la conciencia de la libertad. En ese sentido, desde su perspectiva, la historia universal puede ser caracterizada o entendida o vista como el despliegue de una libertad cada vez mayor. En ese sentido, también soy escéptico porque creo que, por ejemplo, actualmente en la sociedad del siglo XXI cada vez es más difícil desarrollar la libertad individual de forma plena, aunque se puede, pero a través de esfuerzos, a través también de actitudes, diríamos, llenas de coraje, llenas, diríamos, de actitudes valientes. En ese sentido, la libertad se puede lograr, pero, diríamos, no es algo sencillo por sí mismo. También señala Hegel que el fin último es la realización de la libertad absoluta, de la libertad total, pero eso también es difícilmente alcanzable. En cualquier caso, es su propuesta en cuanto a su filosofía de la historia. Por otra parte, también hay que decir que todo este proceso señalado y desarrollado por Hegel en sus obras se refleja en las instituciones políticas, sociales y culturales de cada época, de cada periodo histórico. De hecho, Hegel considera que el Estado es algo esencial, muy importante, fundamental, no solamente para los individuos que conviven en el Estado, sino en general si pensamos en el poder político, a nivel ético, etcétera, porque podemos insistir en que el Estado es para Hegel la manifestación más alta o más elevada de la organización social y el vehículo a través del cual el espíritu, la razón se realiza en el mundo, lo cual es mucho decir, porque diríamos las contradicciones de la realidad son enormes, son inmensas y esto es difícilmente realizable a mi juicio. En cualquier caso, también indica Hegel que la historia es, después de estos planteamientos que desarrolla él mismo, es finalista o finalística o teleológica, es decir, que la historia tiene un fin o propósito determinado. En mi opinión, a mi juicio, esto es realmente rechazable desde un punto de vista riguroso si se observan, diríamos, las condiciones históricas de los distintos periodos históricos, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, a lo largo de cientos y miles de años, se ve que no hay ninguna intención, ningún propósito específico, delimitable claramente, sino que al contrario, lo que predomina es la aleatoriedad, el azar, la suerte, la buena suerte, la mala suerte, y todo eso se va concatenando, se va enlazando uno con otro y en definitiva, diríamos, la historia surge y se desarrolla a través de fenómenos contradictorios, eso sí es verdad, pero no tiene un progreso lineal, como piensa más bien Hegel.
no hay un fin, un propósito, sino que es un desarrollo de los acontecimientos, a mi juicio, sin propósitos, sin fines explícitos. Desde la perspectiva hegeliana se puede afirmar que la historia mundial es el progreso en la conciencia de la libertad, un progreso que necesariamente tiene que pasar por etapas de conflicto y de resolución. Eso sí es cierto, que a lo largo de la historia pues hay guerras, hay paz, luego hay distintos desarrollos políticos, distintas políticas de los estados, de los gobiernos, y hay cambios sociales, cambios de formas de vida, cambios en las condiciones económicas, se ha pasado del esclavismo al feudalismo, al capitalismo y otros muchos cambios. Eso sí es cierto, no cabe duda. En cualquier caso, pues desde los planteamientos de Hegel, se puede entender que él tiene una idea optimista acerca del desarrollo humano, donde cada etapa de los conflictos que surgen se pueden resolver y cada etapa de conflicto es resoluble, y eso nos acerca más también a la libertad absoluta. Esto también es cuestionable y discutible desde la perspectiva diríamos materialista, filosófica, por ejemplo, del propio Gustavo Bueno, y desde el materialismo en general, actual, y desde otras corrientes filosóficas también, como por ejemplo la crítica hermenéutica o la hermenéutica crítica, y desde otras corrientes filosóficas también, como la propia de Sartre, por ejemplo. El existencialismo sartriano podría criticar también estos planteamientos, o en general el existencialismo del siglo XX. Por otra parte, también podría ser criticado por el existencialismo desde la perspectiva de Kierkegaard, que fue el creador del existencialismo en la primera mitad del siglo XIX. De todas formas, también el propio Hegel insiste en que la historia no es una serie de eventos aleatorios, sino un proceso dialéctico con dirección y propósito. Insisto en que esto no me parece válido ni correcto, en cualquier caso él lo argumenta y lo defiende maravillosamente con sus elaboraciones especulativas, en las que demuestra su genialidad, pero realmente hay otros puntos de la filosofía de la historia de Hegel que sí son más asumibles desde la perspectiva actual, diríamos, de la filosofía del siglo XX o XXI, y es cuando Hegel considera que los individuos pueden ser entendidos o, diríamos, comprendidos como agentes de la historia, pero dentro de un proceso histórico más amplio guiado por el espíritu o la razón o el infinito, o Geist, en la terminología del alemán. Podemos también señalar que los individuos, según Hegel, pueden influir en la historia, pero siempre dentro de los límites de la dialéctica histórica. De hecho, él está convencido de que las grandes figuras de la historia, los grandes genios de la historia, los grandes héroes, de los que pone como prototipo a una figura coetánea suya como fue Napoleón Bonaparte, pues él considera que Napoleón, por ejemplo, fue un héroe o figura mundial que comprendió inconscientemente las necesidades de su tiempo y las llevó a fin, las llevó a cabo. De hecho, los héroes para Hegel son como una especie de vehículos de la historia a través de los cuales el espíritu, la razón se realiza y también se lleva a cumplimiento el proceso histórico. En ese aspecto, pues todo esto es muy discutible, porque actualmente en el siglo XX y en el siglo XXI tenemos un conocimiento mucho más detallado de los procesos históricos, de las causas, de los efectos, de las consecuencias, y vemos que aunque es una maraña de explicaciones la que se puede ofrecer acerca de cualquier suceso histórico o de cualquier decisión política en cualquier país del mundo y a nivel general y global, pues es indudable, y en eso sí se puede estar de acuerdo con Hegel, en que todos los individuos con sus acciones cotidianas contribuyen al desarrollo dialéctico de la historia. Eso sí es algo evidente y puede ser compartido también por pensadores materialistas como, por ejemplo, Gustavo Bueno, podría haber sido compartido por él, por Marx, por Feuerbach, por Engels y por otros muchos pensadores, por Marvin Harris, por ejemplo, ya diríamos a lo largo del siglo XX, y por otros grandes, por ejemplo, antropólogos como Levi Strauss, como el mismo Michel Foucault y como otros muchos pensadores. Estarían de acuerdo con que las acciones de los individuos influyen de alguna manera en el desarrollo histórico. ¿En qué medida, en qué grado? Eso ya es más discutible, es más matizable, porque es verdad que generalmente lo que más influencia tiene son las decisiones de los líderes políticos que gobiernan los países, lógicamente, pero también es cierto que hay cambios sociales, cambios culturales que influyen decisivamente en la evolución
de la historia, y eso es algo también innegable. En ese sentido, pues bueno, hay unas vías, diríamos, para desarrollar la filosofía de la historia hegeliana de un modo más acorde con lo que se piensa actualmente, en el sentido de que se pueden analizar los hechos históricos de forma mucho más minuciosa, mucho más rigurosa, y en ese sentido eso puede dar lugar a nuevos enfoques acerca de la filosofía de la historia. De hecho, ya los hay por parte de otros muchos pensadores actualmente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.